Muy bien chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya me conocen, soy el profesor Cristian Mendoza y conmigo estamos desarrollando las asignaturas de historia. Como puedes ver en la pantallita, estamos haciendo historia del Perú, la clase dirigida para los chicos de nivel 4. Y miren, el día de hoy es un tema acerca de la historia social, la historia demográfica de nuestro país. Pero sobre todo nos vamos a concentrar nada menos que en la ciudad capital de nuestro país. Así que el tema se llama crecimiento urbano y demográfico nacional. Es decir, vamos a ver chicos cómo Lima empieza a convertirse en una ciudad básicamente centralista hasta el día de hoy. ¿Ya? Así que comencemos nuestra clase el día de hoy. Bueno, jovencitos, tal y como está en el módulo, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Qué últimamente estamos haciendo? Estamos organizando las ideas, poniendo algunas características y diciendo algunos datos. No todo estoy escribiendo, ¿cierto? Y bueno, de acuerdo al módulo, este es el tema que nos toca desarrollar, ¿no? Es un tema básicamente que debería estar dirigido a Lima, pero hablan chicos mucho de los provincianos, ¿no? Cómo se emigra nada menos que del campo a la ciudad. Cómo creció la población. Porque hoy en día, hoy 2020, hoy, Lima, Lima chicos, concentra un promedio de casi 10 millones de habitantes. ¿Correcto? Lima se ha vuelto una ciudad muy centralista. ¿Pero eso viene de ahora? No. Esto es algo que ya viene de hace décadas de años atrás. ¿No? Porque anteriormente, jovencitos, el área andina, lo que llaman sierra, ¿ya? Era digamos, ahí se concentraba la mayor población. Donde había más población en la sierra, en el área andina. Pero las cosas se empiezan a cambiar. Y Lima empieza a concentrar nada menos que a la mayor cantidad de población. ¿Y por qué en Lima se concentran? ¿Qué es lo que pasó? ¿No? ¿De dónde? ¿De qué región más? Entonces justamente eso es nuestro tema el día de hoy. El crecimiento urbano demográfico. Uno, comenzamos acá. La explosión demográfica. ¿Por qué explosión? Porque fue algo rápido, fue todo un fenómeno. Esta explosión demográfica, vamos a poner chicos, uno, primero que todo, es todo un fenómeno, es un fenómeno social. ¿Sí? Porque ¿de dónde se migra? Nada menos que del campo a la ciudad. ¿Correcto? Cuando se inicia esta explosión demográfica, se inicia nada menos que después de finalizar la Segunda GM, la Segunda Guerra Mundial, porque a nivel mundial las cosas cambian, ¿correcto? Y empieza a darse este crecimiento poblacional. ¿Se dan cuenta? El crecimiento poblacional crecía en 1%, pero ya a partir, profe, de la Segunda Guerra Mundial, es decir, a partir de los años 1945 en adelante, flechita, en adelante, empezó a aumentar el porcentaje de la población, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, para el año 1940, ya para los años 40, empieza a crecer nada menos que a un ritmo, nada menos que del 3%. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Y ponemos acá, ¿no? Lima es el escenario del boom poblacional. ¿Correcto? ¿No? Bajo la creencia que en Lima es la ciudad capital, y por el hecho de ser la capital, ¿qué cosa se busca? ¿No?
¿no? Provinciano, ¿no? El provinciano. Porque Lima ahorita, chicos, es una ciudad de provincianos, ¿ah? Como ustedes pueden ver, gran parte de nosotros tenemos familiares en Lima. Hay un fuerte flujo comercial con Lima, ¿ah? Entonces, el provinciano, correcto, empieza a observar a Lima nada menos que como una ciudad para poder mejorar su situación, ¿no? El provinciano quiere mejorar, que es quiere, ¿eh? No sé qué escrito, no está, vamos acá, ahí está, quiere mejorar su situación, ¿correcto? Y a Lima capital, sea nada menos que la emigración provinciana. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Así se dice nada menos que la explosión demográfica. Ahora acá dos, el crecimiento de la población peruana. Miren, acá vamos a citar sobre todo muchísimos datos. Miren, jovencitos, para iniciar el boom, para el año 1940, el Perú tenía un promedio, miren, hace 80 años atrás, miren, hace 80 años, tenía 7 millones de habitantes, ¿no? Tenía 7 millones, nada menos que 23.011 habitantes, ¿correcto? Ya miren, para el año 1940. Para el año 1960 se hace un censo. Dijo, oye, ¿qué pasó? La cifra se elevó nada menos que un promedio de casi de 10 millones y medio de habitantes. Uy, creció exponencialmente en un casi 40%. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Y luego, por eso se llama el boom, pues, la explosión de mujeres. Miren ustedes, ¿no? Para el año 1972, ¿correcto? Se hace un censo y ya se llegaba promedio a los 14 millones de habitantes. Promedio. ¿Te das cuenta? Wow, profe, entonces había un crecimiento acelerado de la población peruana, sí, ¿correcto? O sea, un crecimiento acelerado de la población peruana, como tú puedes ver en ahí. Wow, profe. Entonces, así estábamos para el año 1972, sí, ¿se dan cuenta? Entonces, en este crecimiento, nada menos que poblacional, podemos observar que se da nada menos, cambio de color, el hombre emigra, sale nada menos que del área andina, ¿correcto? Ahora podemos acá, miren, otro dato. Para el año 1963 o 1946, acá, ahí está, 1946, miren, tiene que ver con esto. ¿Qué es lo que sucede? Acá ponemos una flechita. El 63% de la población, más de la mitad, el 63% de la población vivía en el área rural, es decir, en el área andina. Vive en el área rural, es decir, en el campo. ¿Te das cuenta? Profe, en el campo sí. ¿Ve? Pero como se da esta inmigración del campo a la ciudad, las cosas empiezan a invertirse. Y miren, y justamente, ¿ve? Con estos datos, se revisa que en el año 1975, ahora las cosas empiezan a cambiar. Porque ahora, miren, del 43, del 63, ahora el 46% de la población es rural.
vive en el campo, en el área andina. ¿Se dan cuenta? ¡Wow, profe! Y miren, para el año 1999, es decir, hace 21 años atrás, ¿no? Solamente miren, ahora el 26% vive en el área rural. Profe, ¿te das cuenta? ¿Ve? Por eso te decía, en un inicio, antes donde se encontraba la mayor cantidad de población en el área andina, en la sierra. ¿Te das cuenta? Y toda esta inmigración, la inmigración del provinciano, genera una urbanización. Es decir, que ahora el hombre vive en la ciudad, pero una urbanización desordenada, caótica, ¿no? No habían las viviendas suficientes, no había el agua potable suficiente, el sistema sanitario, es decir, los servicios básicos como el fluido eléctrico, el agua potable, una vivienda, no había, carecía. ¿Te das cuenta? Y esto hace que Lima empiece a expandirse tanto para el norte como para el sur. Los famosos conos de Lima. Lima Norte, Lima Sur. ¿Se dan cuenta? Y se da una urbanización básicamente desordenada. Entonces todo esto es un fenómeno. Miren ustedes imágenes. Acá empieza a ir con sus esteras a los famosos pueblos jóvenes, nada menos que los provincianos en ese entonces. ¿Te das cuenta? Bien. Y de este crecimiento, ¿ya? De este crecimiento urbano, ¿no? Vamos a notar pues que justamente, ¿no? Empiezan justamente a invadir hasta incluso las laderas de las montañas de los cerros, en San Cristóbal, por ejemplo. Entonces inicia una urbanización desordenada, una tuburización, se llama, ¿no? Muy bien, ponemos acá, urbanización. ¿Cuáles son las causas de esta urbanización? ¿Por qué la gente empieza a concentrarse? ¿Por qué la gente empieza a emigrar a Lima? Sobre todo a la costa, a Lima, ¿no? Acá ponemos. Esto genera consecuencias. ¿Ya? Muy bien. Ya vamos acá. Entonces, veamos nada menos que ahora las causas, ¿no? Muy bien. Y entre las causas de la urbanización encontramos nada menos que la decadencia de la economía agraria tradicional en el área andina. No se valoraba la producción andina. Mentira, el hombre paraba en el campo, ¿no? Decadencia, ¿ya? Decadencia de la economía agraria tradicional. ¿No? Era para el autoconsumo, prácticamente. Y es que esta decadencia, chicos, de la economía tradicional, es que en ese entonces el Perú se encontraba en este problema. ¿Cómo se llama? El latifundismo. Gran parte de los campesinos, gran parte, casi en su totalidad, no eran propietarios de su tierra. Acá se da un fenómeno nada menos que el gamonalismo, es decir, el latifundismo. El campesino trabajaba parcelas, tierras que le pertenecía al gamonal. En Argentina, al terrateniente se llama gamonal. Y el Perú necesitaba urgente una reforma agraria. Y el campesino, ellos nos llamaban indios, miren, así nos llamaban indios, ¿no?
nos tenían adscritos trabajando en sus tierras. Trabajábamos sus tierras, le entregábamos más de la mitad de la producción al patrón y nos dejaban para el autoconsumo. Entonces la explotación sobre el campesino hizo que simplemente el campesino huyera, saliera, nada menos que de sus lugares. ¿Se dan cuenta? ¿Ah? Otro, como estamos ya en los 60, 50, estamos cerca a la reforma agraria, ¿no? Nada menos que la atracción que había tenido la ciudad de Lima, ¿no? Porque la modernidad, ¿no? La atracción de la modernidad en Lima, ¿no? Universidades, clínicas, canales de televisión, la construcción de grandes vías, una gran red de caminos, ¿no? Había movilizado pues a la gente a idealizar a Lima, que era nada menos que el lugar donde uno podía prosperar, crecer, desarrollarse. ¿Se dan cuenta? Muy bien, porque ahí está. Muy bien. Y todo esto no había una planificación urbana. Lima no estaba preparada para poder contener a gran mayor cantidad de emigrantes provincianos. Así que todo este fenómeno genera nada menos que consecuencias. Uno, estamos viendo, es en el aspecto demográfico. ¿Correcto? Otro vamos a ver acá en el aspecto socio-económico. Y luego, en el aspecto básicamente, vamos al aspecto, miren a socio-cultural. Vamos acá, cambiamos nuestro plumoncito. Bien, en el aspecto demográfico, sea nada menos que una migración interna. Una migración, ¿no? Una migración interna. Y esta migración interna era nada menos que, ya le hemos dicho, no nada menos que del campo a la ciudad, de las zonas rurales hacia las zonas urbanas, ¿no? De la zona rural. ¿A qué se le considera el área rural? Es decir, lo relacionan con el campo, ¿no? Relacionado a la actividad agrícola tradicional, carencia de servicios básicos. Esa es área rural, ¿no? ¿Y a dónde querían migrar? Supuestamente a un confort, ¿no? Nada menos que al área urbana. Pero no todos tenían ese confort de encontrar el mismo, porque obviamente tener casa propia, servicios básicos, carentes también en Lima. Lima no estaba preparada para ese entonces, ¿ya? Así que se concentran nada menos que en las zonas urbanas y obviamente se da la mayor fecundidad y mortalidad, nada menos que, mayor fecundidad y mortalidad se da en las áreas nada menos que urbanas, ¿no? Mayor crecimiento, fecundidad. En el aspecto socioeconómico, ¿correcto? Muy bien, ¿había trabajo? ¿Había empleo? No, había un gran problema. Entonces, esto genera que la gran traslación de hombres hace que se encontráramos que la mayor población económicamente activa se encontraba en Lima, ¿cierto? Miren a Lima concentra la mayor población económica activa. Es decir, la población que está en edad de trabajar concentra nada menos que un 34%
La población se encuentra en edad de trabajar. La pregunta era, esa población, la PEA, ¿no? Mira, ahí se llama población económicamente activa. ¿Era una empleada? No. Era una PEA, en su gran mayoría, desempleada. No, no hay empleo. Están en la edad de trabajar, con las ganas de trabajar, sí, pero no hay, pues, no hay empleo. ¿Te das cuenta? Ah, profe. ¿Ve? Y en el aspecto sociocultural, ¿correcto? ¿Qué vamos a ver nada menos que en este aspecto? ¿No? El provinciano, así se refería, ¿no? El provinciano, ¿no? Traslada sus costumbres a Lima. Y lo que era esa Lima criolla, esa Lima aristocrática, entre paréntesis, se empieza a convertir en una Lima popular. ¿Mm? Porque eran las costumbres de ayacuchanos, de huancaínos, tarmeños, huanuqueños, no huancarelicanos, ancachinos, sobre todo esa parte que rodea Lima, va a haber nada menos que ahora alterado los patrones culturales. ¿Mm? ¿Ya dan cuenta? ¿Ve? Y bueno, también empieza a haber problemas, pues, ¿no? Empieza a haber justamente nada menos que otro, una desocupación. Y cuando hay desocupación, ¿qué cosa genera? Delincuencia y nada menos que ambulantes. Bueno, mucho comercio ambulatorio. ¿Te das cuenta? Y así Lima, chicos, se va convirtiendo de la Lima criolla a una Lima criolla a una Lima provinciana. ¿Mm? Los rasgos, nuestras costumbres empiezan nada menos que darse ahora en Lima. Allá, profe. Y pasamos a una Lima provinciana, sí, ¿no? Porque el crecimiento de la población en la capital fue mayor nada menos que a la nacional, ¿no? Que es un dato interesante. Miren, decir, mayor crecimiento había en Lima que a nivel nacional. Ahora te hacen un color que no debe ser. Y ya está, ¿no? El crecimiento, miren, el crecimiento poblacional en Lima fue superior a la nacional. Es decir, en Lima crecía la población más que juntando los otros departamentos del Perú, ¿correcto? Y Lima pues alcanzó nada menos que altas tasas de concentración de provincianos, ¿no? Muy bien. Entonces Lima absorbe una gran cantidad de inmigrantes del país que abandonan su lugar de origen, hartos de la condición en cual vivían nada menos que en Lima y querían vivir mejor, pues, ¿no? Y ponemos acá Ancash, miren, Ancash fue el departamento donde, ¿no? Donde emigraban más a Lima, ¿no? Donde emigraban más a Lima. Es decir, todos los departamentos en Ancash, ¿no? Sacaba enorme ventaja en relación a otros, ¿correcto? Entonces, la población inmigrante, ¿no? De Ancash
¿no? Era casi el 10%. Y Lima empezó, obviamente, a darse de muchos ancachinos, ¿no? Seguidos por Ayacucho y seguidos por Junín. Se dan cuenta, ¿no? ¿Y cuál era el centro de Lima en ese entonces? Miren acá. Así que el Valle Rímac ya estaba siendo saturado. Acá. ¿Cuál era el valle? El valle nada menos que del río Rímac. ¿Qué sucede con este valle? Queda ya, queda saturado. Queda saturado. Y entonces, ¿a dónde empezaban a movilizar? Nada menos que hacia otros valles. Hacia otros valles. ¿Y cuáles eran esos otros valles? Nada menos que de los ríos Chillón y Lurín. Y empezaron a concentrarse a lo que llamaban los limeños los famosos pueblos jóvenes. Los famosos pueblos jóvenes. ¿Ya? Y Lima se ha puesto crecimiento nada menos que poblacional, ¿no? Siendo San Juan de Lurigancho un distrito, el distrito que concentra casi 3 millones de habitantes. Chicos, es un fenómeno que pasó, es parte de la historia social nada menos que dicho tema, ¿no? Muy bien, pasamos acá, nada menos que a la parte práctica de este temita. Vamos acá. Comenzamos, dice, ve, comenzamos. 1. La más alta porción de inmigrantes que recibió Lima hasta los primeros años de la década de los años 80 provenía ¿de quién? Miramos de Ancash. Ancash. No te olvides, ¿ah? Sí, te hemos mencionado. Ya. El censo poblacional de 1940 se llevó a cabo en el gobierno. ¿A quién estaba como presidente el año 1940? Miren, fue presidente del 39 al 45. Toda la Segunda Guerra Mundial. El primer gobierno de Manuel Prado Garteche. Ahí está. Siguiente. Uno de los distritos surgidos durante la explosión demográfica. ¿Qué distritos? Breña, Barranco, Miraflores eran distritos tradicionales. ¿Existían? ¿No? Es de acá. Comas. ¿Correcto? 4. En la actualidad, el Perú tiene una población mayoritariamente, ¿qué cosa? Una población mayoritariamente urbana, ¿no? Porque ya las ciudades como Huancayo, Tarma, Imochupaca, Chanchamayo, ya empezaron a concentrarse también, hay gran población. Ustedes de Tarma han visto como que a los costados de Tarma, ya tanto que es la población, que están empezando a vivir nada menos que ya invadiendo parte de las laderas de las montañas. Es un fenómeno a nivel mundial. ¿O no me dejarán mentir ustedes? ¿No? Observemos nuestra ciudad. 5. Distrito, dicen claro, ¿no? Distrito surgió durante la explosión demográfica localizado a las márgenes del río Rima. Uy, de río Rima. ¿Cuál creen ustedes que fue ese distrito? ¿Ah? Bueno, por ahí debería estar San Juan de Miraflores o San Juan de Lurigancho, pero no está, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, pondremos a ver acá, un ratito, déjame ver, razonar. Claro, vamos acá, un ratito. Ahí está, ¿ven? Vamos acá, ¿comas? No. San Juan de Miraflores, no. El Rímac, no. San Miguel, no. San Martín de Porras, ¿ya? Nada menos que la 5, la de heredado, ¿ya? Bien. Después de los acontecimientos, ¿de qué acontecimiento mundial la población peruana empieza a crecer? Hablamos, ¿no? ¿Cuál fue? La Segunda Guerra Mundial.
desde finales de la Segunda Guerra Mundial, 1945. ¿Correcto? Ya. Continuamos. ¿Cómo no se manifiesta la superpoblación urbana en Lima? No se manifiesta. ¿Se mejora la circulación vial? No. ¿Deterioro de las condiciones de vida? ¿Población desocupada? ¿Proliferación de delincuencia? Ah, mira, 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 mira. Dice, ¿cómo no se manifiesta? Deterioro de las condiciones de vida sí se manifiesta, desocupación sí se manifiesta, delincuencia sí se manifiesta, comercio ambulatorio sí. Mejora de la circulación vial, nada. ¿Te dicen estaba? Ahí está, el no. Chicos, la ciudad más receptora de inmigrantes, Lima. ¿En qué lugar se encuentra la población económicamente activa desempleada? ¿Dónde, chicos? En Lima. ¿Pero en qué parte de Lima? Lima metropolitana, el centro de Lima. Y esta es una pregunta ya, ¿no? Autor publicado El desborde popular y la crisis del Estado, ¿no? Este es un científico, se ha llamado José Matos, ¿no? ¿Ya? Listo, chicos, nos vemos nada menos que el día de nuestra asesoría, ¿ya? Nos vemos, hasta luego, bye bye.